En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro le dio una gran noticia a los colombianos, una noticia bastante importante frente al tema de la consulta popular que se avecina en nuestro país, y es que los colombianos van a poder ser partícipes de la creación de estas preguntas, las preguntas que van a ir en el tarjetón de la consulta popular, a través de canales digitales, es decir, a través de canales dispuestos específicamente por el gobierno nacional. Los colombianos van a poder participar para que ellos sean quienes decidan cuáles van a ser las preguntas que aparecerán en el tarjetón de la consulta popular. Frente a eso, pues por supuesto varios colombianos han mostrado en este caso su apoyo no solamente al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también frente a las reformas laborales que necesita este país, que necesitan los colombianos, que necesita la clase obrera y trabajadora, y por eso varios trabajadores, varios empleados al parecer de una constructora en una construcción le cantaron la tabla a estos congresistas que se opusieron de la manera más aberrante a la reforma laboral que necesitaban los trabajadores. Trabajadores como los que aparecen en el video que vamos a ver en un momento. Sin embargo, pues también se refieren principalmente a los partidos cristianos, a estos que paradójicamente manifiestan siempre que tienen supuestamente a Dios y al pueblo de su lado, o que en este caso trabajan o que dan absolutamente todo por Dios y el pueblo, pero sin embargo en el Congreso nos estamos dando cuenta que es todo lo contrario. Esos mismos congresistas que se opusieron a la reforma laboral, que ni siquiera fueron capaces de debatirla, que la archivaron inmediatamente sin ningún tipo de argumento, pues esos mismos congresistas fueron los que decidieron irse hasta Estados Unidos, más específicamente hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supuestamente para solicitar protección, que porque se sienten amedrentados, que se sienten amenazados, que supuestamente hay una persecución política por parte del presidente Gustavo Petro porque ellos decidieron hundir la reforma laboral. Cómo es de verdad de cínica la oposición en nuestro país, ¿no? Es decir, los afectados en todo esto y los que sí deberían sentirse amenazados son los miles de colombianos, miles y millones de colombianos que necesitaban esta reforma laboral, pero resulta que aquí las víctimas son los congresistas de oposición que se ganan más de 48 millones de pesos. Los partidos de oposición como Centro Democrático, como el Partido Conservador, Colombia Justa Libres, el Partido Mira, entre otros, que pues por muchísimo tiempo se han lucrado de los impuestos de los colombianos a través de estas curules. Eso sí no les pesa. Sin embargo, pues en efecto, el presidente Gustavo Petro pues va con toda por esta consulta popular para que sean los mismos colombianos los que decidan sobre si están de acuerdo o no con las reformas que se necesitan, específicamente con la reforma laboral. Pues antes de irnos a escuchar a estos colombianos, a estos trabajadores, a los verdaderos trabajadores, pues la invitación como siempre es a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a las personas que siguen suscribiéndose. No olviden por favor dejar su like, no olviden comentar, no olviden compartir. Recuerden ustedes que con todas estas acciones, ustedes compartiendo y dándole like, pues nos ayudan por supuesto a que sean muchas más las personas que se enteren de lo que está haciendo este gobierno en este momento, pues por la consulta popular, pero adicionalmente para incluir a las personas en este tema tan importante que es la aprobación de las reformas laborales. Pues bueno, el presidente efectivamente en las últimas horas mencionó una noticia bastante importante. Primero, pues que por un lado va a disponer de un canal digital para que los colombianos sean quienes participen y quienes elaboren, en este caso, las preguntas que van a ir dispuestas en esa consulta popular. Entre julio y agosto aproximadamente, pues los colombianos estaremos nuevamente en las urnas, pero esta vez pues para decidir sobre nuestros derechos, sobre la dignificación laboral, sobre si en efecto es necesario o si los colombianos quieren o si los trabajadores quieren que se les pague dignamente un festivo, un dominical, que se les pague dignamente las horas extra, que las mujeres con ciclos menstruantes incapacitantes tengan en este caso acceso a una licencia menstrual, que la licencia de paternidad sea un hecho, entre otras múltiples cosas que especificaba esta reforma laboral y que el gobierno del presidente Gustavo Petro por supuesto desea que los colombianos sean partícipes de esta consulta. Pero adicionalmente
presidente también mencionó otra noticia, y es que el presidente pidió que en todos los municipios se instalen comités del sí. Es decir, que no solamente los colombianos sepan que hay elecciones o que tienen que salir a las urnas entre julio y agosto, sino la importancia del sí, la importancia de por qué los colombianos tienen que salir a votar por esta reforma, por esta consulta popular, por este mecanismo de participación ciudadana. De ahí la importancia de que en efecto el presidente Gustavo Petro pues esté dando absolutamente todos los mecanismos para que los colombianos conozcan a cabalidad de qué se trata esta reforma y cuáles serían sus beneficios. Sin embargo, pues en el año 2019 el presidente Gustavo Petro ya nos adelantaba qué iba a suceder y qué estaba sucediendo en ese momento con esos partidos tradicionales, mismos que se oponen a la reforma laboral, mismos que incluso también han manifestado que en el Senado de la República van a votar negativo para que los colombianos puedan salir a las urnas a través de este mecanismo constitucional que es la consulta popular. Vean ustedes lo que el presidente escribió cuando era senador. Si usted votó por congresistas de la U, de Cambio Radical, del Partido Conservador, de los pastores cristianos, escríbales, porque ellos le están metiendo la mano en el bolsillo para exonerar de impuestos a los más ricos de Colombia. Y resulta que no solamente fue con la exoneración de los impuestos, sino que estos mismos partidos también están ayudando a las grandes multinacionales, a las grandes empresas, a que estas organizaciones no paguen lo que deberían a los empleados. No paguen lo que deberían a estos colombianos que sí le aportan absolutamente todos los días a la economía de nuestro país. Esos mismos partidos que ustedes ven ahí en pantalla, por supuesto, faltan más, ¿no? Sin embargo, en estos últimos días también ha surgido otra inquietud, y es el hecho de que por medio de los consejos de ministros televisados por parte del presidente Gustavo Petro, pues es que los colombianos han sabido realmente qué es lo que sucede, no solamente con el tema de la consulta popular, con el tema de las reformas laborales, con lo que está haciendo este gobierno por los colombianos, sino también con lo que se ha visto en estas últimas semanas, y es el tema de la crisis en el sistema de salud. En su momento, hace años, cuando era Iván Duque el que era presidente de nuestro país, pues en ese momento la oposición no salía indignada porque muy a las 6 de la tarde se prendía el televisor para ver su supuesto programa en donde él hacía alusión y mencionaba cosas sobre el COVID-19 y sobre la pandemia. Frente a eso no fueron instauradas tutelas, no fueron en este caso denunciados o no fue censurado el programa de Iván Duque. En ese tiempo la oposición callaba, era cómplice completamente, porque recientemente la oposición, y ahora en alianza también con los canales tradicionales, con estos medios de comunicación de derecha como RCN y Caracol, pues interpusieron una tutela en contra de los consejos de ministros, porque supuestamente el presidente Gustavo Petro está abusando de sus alocuciones, pero además alegan que supuestamente no hay libertad de prensa, que los está censurando según la oposición y según los medios tradicionales. Vean ustedes lo que escribe aquí la senadora Sandra Ramírez. ¿Se acuerdan que durante más de un año Colombia tuvo que ver el programa de Duque, Prevención y Acción, en horario prime y en todos los medios? ¿Alguien me puede decir cuántas denuncias se presentaron para que no se transmitieran? ¿Los que hoy son oposición dijeron algo? ¿Dijeron algo estos de oposición? Nunca. Pero vean ustedes esto, los colombianos han despertado contundentemente, tanto que incluso a esos mismos periodistas a los que desinforman todos los días les dicen sus verdades en la cara. Observen ustedes lo que el presidente escribió: cuando el pueblo trabajador le enseña a periodistas y senadores. Yo quiero que ustedes escuchen atentamente lo que le mencionaron al director de noticias Caracol, el mismo que salía muy feliz almorzando con el señor Iván Duque y también con alias Calzones, el mismo que recientemente salió en uno de estos foros por Colombia de los precandidatos del Centro Democrático al lado de Álvaro Uribe Vélez. Ese mismo que también ha hecho oposición a través de Caracol, pues le cantaron la tabla y le dijeron sus verdades por desinformar. Algo que queda completamente claro es que un pueblo informado no se deja meter los dedos a la boca, no se deja engañar, no se deja mangonear por estos
estos títeres que en realidad lo único que están haciendo es complacer a la derecha y a la oposición. Observen y escuchen atentamente lo que le dice este ciudadano a el director de Noticias Caracol. Vean esto. Estas opiniones personales son personales de usted y podemos tener las diferencias. Se escucha bastante música de fondo, pero ya en un momento se escucha perfecto. Pero ¿por qué no muestran lo otro en la cara, por ejemplo, las GPS en las zonas populares? Las GPS que no llegan, acá no atienden, acá toca hacer unas finísimas para que vean a la gente. La reforma laboral, ¿por qué nos servía a nosotros? Porque es que acá nosotros nos explotan laboralmente precisamente porque nos estigmatizan. Nosotros nos toca recibir empleos, por ejemplo, en lavanderías, cuando yo trabajé allá, me explotan desde las 6 de la mañana hasta las 6 desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana y seguía entregando en hospitales hasta el mediodía y no me pagaban las horas extras ni los dominicales y así sucesivamente se aprovechan de la gente necesitada. Puede ser que todo el empresariado no sea malo, pero si hay mucha gente no, claro, y eso es lo que les estoy diciendo con todo respeto, pues. Ahí sí agacha la cabeza, ¿no? Ahí sí asiente, ahí sí escucha, pero detrás de los micrófonos y de los televisores se sienten poderosos. Pero muy válido. Ustedes saben conscientemente que 8 personas no pueden decidir por millones de personas que vivimos en las zonas populares. Haciendo referencia a los 8 congresistas que decidieron hundir la reforma laboral. Es que la GPS aquí, a lo que está pasando aquí en Cali, no es mentira que tienen medicamentos. Ustedes si quieren vayan ustedes como periodistas a buscar los medicamentos y verán que están aquí. Es más, pero no los censuran cuando los entrevistan, así como censuraron a la señora que estaba hablando de la ley 100, ahí en Caracol. Bueno, ahí la ciudadana está haciendo énfasis a lo que sucedió recientemente y que todos conocimos, en donde una ciudadana estaba mostrando su inconformismo por la ley 100 creada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero esto fue en RCN, hay que aclararlo. Que fueron a entrevistar a los usuarios, pero entonces cuando empiezan a hablar de las problemáticas de raíz, entonces censuran a la gente. Si elegimos este gobierno y votamos en la zona popular es porque necesitamos esos cambios. Ustedes saben que esto de la GPS no viene de ahorita, esto es de hace años, En la reforma habla de gestores, como lo decían en el Consejo de Ministros, los gestores. Como lo decían en el Consejo de Ministros. Por eso quieren censurar al presidente Gustavo Petro y al Consejo de Ministros, porque la gente a través de este consejo está sabiendo realmente qué es lo que pasa, está sabiendo quiénes son los responsables, que no es este gobierno como personas como Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol y otros medios tradicionales le quieren hacer ver a los colombianos. ¿Ven ustedes la importancia de estos consejos? También es lo que quería poner aquí en esta reforma. ¿Por qué siguen todavía negándose a darle las condiciones dignas a la comunidad? ¿Por qué se tiene que enriquecer una sola persona? ¿Por qué no pueden distribuir el dinero? ¿Por qué no lo pueden distribuir de buena manera con las zonas populares, hacer hospitales en las zonas rurales, hacer escuelas? Si ustedes saben que conscientemente en las zonas rurales no hay las condiciones. Y eso es lo que nosotros... No, y es que no es pedir, es exigir los derechos, ¿no? Aquí nadie está pidiendo regalado, aquí se exigen los derechos. Aquí no es que pedir favores, no. No es pedir regalado, es exigirle a los congresistas. Pero pues ya ven ustedes, 2 de esos 8 congresistas que dicen ser cristianos, que dicen apoyar al pueblo a través de Dios y que utilizan el nombre de Dios, que utilizan a los feligreses de la manera más infame para poder conseguir votos, que utilizan la religión para la política. Recordemos esto que mencionaban algunas senadoras. Miren, W Radio escribió: las senadoras cristianas Ana Paola Agudelo del partido Mira y Laura Ríos del partido Colombia Justa Libres, quienes firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral, denunciaron que el presidente las descalificó y puso en riesgo por sus creencias religiosas, ¿no? Vamos a escuchar rápidamente a una de ellas. No solo me han puesto en peligro a mí, sino que han puesto en peligro a toda la comunidad religiosa de Colombia. Aquí quiero mostrar un trino del hoy presidente Gustavo Petro cuando dijo: nadie será perseguido por sus creencias, y le creímos. Pero hoy lo que vemos es todo lo contrario, usando los medios públicos de comunicación para decir mentiras, para señalar, para generar odios en medio de la sociedad, y eso no lo vamos a permitir porque eso sí es deshonesto. Por el contrario, quieren es evadir y dilatar ese debate que hoy nos convoca,
qué importante sería que cumplieran el artículo 19 de la Constitución, donde dice que se nos garantiza la libertad de culto. Y déjenme decirles que esta reforma laboral afecta a todos los colombianos. La libertad de culto la tienen. Lo que no debería ser permitido es que estos congresistas utilicen a los feligreses, utilicen la religión y utilicen la fe para hacer política. Y lo hemos visto. Por eso, incluso también se ha hablado de que ojalá las iglesias tuvieran que pagar impuestos. Pues observen esto. El presidente Gustavo Petro trae acá un video en donde dice conversaciones obreras y en donde estos trabajadores dejan allí completamente claro por qué es necesaria una reforma, pero adicionalmente le hacen un llamado a todos los colombianos. Y quiero que por favor ustedes los escuchen atentamente. Vean esto, que además demuestra que en efecto el presidente tiene apoyo, no solamente él, sino las reformas y por supuesto la consulta popular. Vean esto. Ahora que estamos aquí en la discusión, yo les voy a hacer una pregunta a los petristas, a los que están hablando que la reforma, que no sé qué tema, vamos a apoyarla, vamos a marchar. Para ustedes, ¿qué es una reforma? Un cambio. ¿Qué es, Lucho? ¿Qué es una reforma para usted? ¿Qué dices tú, Lucho? Un cambio, una mejora, no sé. Esa es la misma palabra, no lo dice, reformar algo que está. Preguntarle al Barón, ¿qué es una reforma para usted? ¿Qué es una reforma? ¿Usted qué sabe? ¿Es reforma o reformar? ¿O qué es reformar? La Sí. palabra reformar es un verbo transitivo y viene de volver a dar forma. O sea, lo que antes fue, hacerlo como era antes. O sea, si no está igual es porque lo deformaron. Y si lo deformaron es porque los deformadores no le convenía la forma que antes tenía. ¿Me estás Lo entendiendo? de las 8 horas, las horas extras. Vamos a la reforma laboral. Si la la reforma laboral, Constitución exacto. política estableció por las leyes políticas de la Constitución, si hay una ley que avale a la parte laboral y diga de que son 8 horas diarias que un hombre debe trabajar, y a partir de las 8 horas, de ahí para allá son horas extras. Y si te alcanza a las 6 de la tarde, desde las 6 hasta desde las 6 ya de noche. Exacto. Entonces ya esos son Hora nocturna. horas nocturnas. Si eso lo deformaron, lo quitaron, lo cambiaron, ¿qué es lo que está haciendo este presidente ahora? Quiere volver a dar forma a lo que antes fue, volverla a como era la ley o hacerla mejor todavía. Eso es reformar. Los que no conocen la palabra reformar van a vivir peleando todo el tiempo como los que son pobres. Ojo, la mayoría de todos los católicos, creyentes, no creyentes, satánicos, todos son pobres. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted qué opina sobre lo que dijo Petro de los pastores, de las iglesias? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, en mi opinión personal, Personal, sí, señor. Petro claro. no se equivocó. Petro dijo la verdad. Y Petro dice la verdad. ¿Por qué dice Petro la verdad? Petro está diciendo claramente, Petro dice, los pastores que se vendieron. Los que se vendieron ahora. ¿Quiénes fueron los que se vendieron? Los pastores políticos que están en la política, que hundieron la reforma laboral y que con su política, ellos hundieron la reforma laboral. Esos políticos, pastores asalariados, rateros, hijos del diablo, porque son rateros, que viven del diezmo. ¿Quiénes son la mayoría cristianos que hay en Colombia? ¿Quiénes son? Pobres, hijos de pobres. Pobres hijos de pobres son los que son cristianos, son los que llevan los diezmos a las iglesias, son los que le pagan a estos brujos que según que con profecía, que según que con esa es pura adivinación. Le quitan el dinero a quién, a los pobres. Están escupiendo sobre quién, sobre de Cristo. Si esos son los cristianos a los que ellos le están robando su diezmo, sobre de Cristo están escupiendo. Eso fue lo que dio a entender. Así es. Listo, O sea, Petro sí. tiene razón ahí, o Claro digo que la Petro verdad. tiene razón. Digo la verdad. Claro que Petro tiene razón. Y si hay algún pastor que se ofendió con eso, es porque es un vividor que no trabaja. Tremendo, palabra Es un dura. vividor, Sí, es un señor. vividor, no trabaja. Sí, señor. Ahora, todo pastor tiene derecho a tener un negocio, a trabajar con el sudor de su frente para poder él ejercer el pan para su propia casa. Pero muchos han sacado de contexto la Biblia para decir, es que yo trabajo a tiempo completo al Señor. Usted es un vividor, usted tiene que trabajar. Es tremendo. No, sencillamente, eso hay que decirlo. ¡Viva Petro entonces! Ya, ¡viva Petro! ¡Viva Petro! ¡Viva Petro! ¡Fuera Uribe! ¡Fuera el mono! ¡Fuera Uribe! ¡Fuera el mono! ¡Es mono! ¡Así Uribita! Fuera Uribe.
Viva Petro, es lo que dicen allí estos trabajadores, la clase obrera que necesita esta reforma laboral, la reforma laboral que necesita esta clase obrera, y son estos testimonios los que tenemos que visibilizar, colombianos que saben perfectamente quiénes son los que están en contra de los colombianos, estos partidos que dicen ser cristianos, por supuesto con todo el respeto de la comunidad religiosa, de la comunidad cristiana, con todo el respeto de los que por supuesto creen en estas religiones, pero es completamente inaudito que efectivamente se escuden bajo la religión y bajo la fe para hacer este tipo de artimañas. Quiero finalizar con este trino que realiza la representante Mafe Carrascal, en donde ella escribió: bueno, y entonces el partido Mira, partido cristiano con base electoral en las iglesias, legisla en contra de los creyentes trabajadores que sostienen las iglesias con los diezmos y les permiten una vida acomodada a sus pastores, mientras sus políticos ganan 50 millones en el Congreso de la República. Muy bueno así, los demás trabajando explotados y precarizados para ellos, sin contar con todo lo que no pagan en impuestos, es lo que menciona allí la representante. Pues bueno, quiero leerlos a ustedes a través de los comentarios. ¿Qué piensan ustedes primero pues de estas grandes palabras de estos trabajadores, de la real clase obrera, de los reales trabajadores de nuestro país, los que sí necesitan esta reforma, pero adicionalmente los leo también frente a los llamados del presidente Gustavo Petro, frente a que tenemos que continuar en las calles, pero que adicionalmente se va a instalar el comité del sí en todos los municipios y que los colombianos van a poder participar en la elaboración de estas preguntas que van a ir en la consulta popular y van a poderlo hacer de manera digital, van a poder participar en la creación de esas preguntas de manera digital, así que los leo a todos. Gracias, no olviden por favor dejar su like, no olviden compartir, comentar, siempre los leo, siempre estoy atenta a sus comentarios porque finalmente es por ustedes y para ustedes que hacemos este tipo de videos y llevarles esta información a todos. A todos como siempre muchas gracias, nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.